Hola, soy Estela Higuita Urán y para hoy les traigo el relato En las Breñas de San Sebastián, que está basado en un hecho real. Cuando la mañana aún era de colores, el bosque bostezó. Abrió su boca grande, verde, oscura, y trajo un hálito fresco de resina, de maderas y de flores silvestres que estimulaba a recorrerlo. La luz condensada en las gotas de lluvia sobre las hojas las hacía brillar, dándole al bosque la apariencia de estar recién lavado. Muchos sentían la necesidad de explorarlo y entraban allí con cautela, siguiendo los caminos ya trazados y evitando las breñas que en las épocas de invierno se cubrían de neblina espesa. El bosque seducía por la serenidad, el silencio, los sonidos propios, la frescura que daban los árboles gigantes, por el canto de las aves, la fauna y algunos decían que por su paz. Gustavo el sacerdote y Carlos su amigo sabían que los podía cautivar y siguieron su juego, se aventuraron por lugares sin explorar, tras el canto de los pájaros o recorriendo caminos de hormigas y conciertos de grillos. Así la maraña se los empezó a tragar. Pero el compañero advirtió: debemos ser prudentes, estos lugares tan hermosos pueden engañar. No somos exploradores ni conocemos técnicas de supervivencia. Las ropas no son adecuadas, algún animal puede hacernos daño, podemos perder la orientación. Ojalá que ya no estemos perdidos. Regresemos ya. ¿Tienes miedo?, preguntó Gustavo. Miedo no, respeto por el bosque. Somos inexpertos, debemos ser cautos. Yo no sigo, de aquí me devuelvo y tú debes volver conmigo. Está temprano. ¿Cómo crees que voy a salir tan pronto? Quiero seguir explorando un poco más. Caminaré por el lado de la breña. Subiré a la cima de esa pendiente para divisar desde la altura. Hagamos esto. Vete y en 1 hora nos encontramos en la entrada. Este es un camino que debo recorrer solo, dijo Gustavo muy convencido. Cuando se separaron, el monte lo sedujo con más fuerza. Parecía ensimismado. Permanecía quieto como mirándolo todo y a la vez sin ver nada, escuchando los distintos sonidos. Luego recorría otro tramo del bosque, atraído por el canto de algún pájaro, y un montón de pensamientos venían a su cabeza sin poderse concentrar en ninguno. Con frecuencia respiraba profundo, cogiendo bocanadas de aire. Ya alejado del lugar donde se habían separado, miró hacia abajo calculando el trayecto recorrido. Estar solo era bueno. Quería que el bosque le inspirara lo que iba a escribir en la columna del periódico. Su estado de ánimo lo llevó a una meditación profunda. Como sacerdote, tenía la experiencia de encontrarse con Dios en largas horas de reflexión. Cuando volvió de su éxtasis ya era tarde. El viento soplaba frío y recio, inclinando a los árboles desde sus tallos, haciéndolos gemir. Las ramas se entrelazaban en abrazos efímeros y al golpear sus hojas parecían darse besos. Tenía la sensación de que este era un bosque enamorado. El reloj le recordó que su compañero ya llevaba horas esperándolo y debía estar preocupado. Miró a su alrededor buscando alguna huella que le mostrara la salida. No la encontró. Todo parecía igual. No existía camino. Tampoco recordaba por dónde había llegado y no sabía cómo desharía sus pasos. Confiado en su instinto, se movió entre raíces y pegado a los arbustos. El suelo liso y pantanoso crujió bajo sus zapatos y resbaló. Una rama impidió su caída. Lo asaltó el temor de rodar y fracturarse. Improvisó un bastón con una rama seca y empezó a descender. Al final de la pendiente, otra se abría ante sus ojos. Buscaba en vano el sendero de piedras que todos recorrían. Había pasado dando vueltas durante mucho rato y empezó a inquietarse. Su corazón latía con fuerza. Tenía la boca seca y una extraña sensación en el estómago. Y aunque antes no quería admitirlo, reconoció que se había perdido.
Quiso hacer uso del teléfono celular sin obtener señal alguna. Siguió buscando un lugar adecuado desde el cual pudiera comunicarse. Fue en ese recorrido cuando escuchó por primera vez esa voz. Era suave como un murmullo y tenía un timbre que le era familiar. Aún se sentía lejana y lo que decía era apenas audible, a pesar de la interferencia ocasionada por el viento metido entre las hojas. Logró captar, aunque confusas, las últimas palabras. De aquí no vas a salir, te has perdido. Su corazón dio un vuelco. Creyó que era la voz de Carlos. Albergaba la esperanza de que ya lo estuviera buscando. Por eso empezó a gritar. Aquí estoy, cerca a un pino anciano, subiendo por una pendiente. Abajo se escucha el rumor de un arroyo, pero no lo veo. Habla más duro, por favor, te siento muy lejos. ¿Sí me escuchas? Solo pudo oír en la lejanía su propio eco. Sin darse por vencido, volvió a gritar. Rezaré para que sepas dónde estoy. Entonces oyó una risa. No estaba seguro si era real. Tal vez era el mismo viento que al mover los árboles producía roces sonoros que parecían risas, o el trino de algún pájaro. Con la esperanza de ser escuchado, rezó fuerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Me escuchas? Volvió a gritar. ¿Me escuchas? Solo se oía su eco. Ninguna otra voz que procediera de humanos. Pensó que había sido burlado por los sonidos del bosque y que sus sentidos estaban aturdidos. Caminó hacia un árbol cuyo tronco torcido parecía fácil de escalar. Tal vez desde la altura podía divisar algún camino. Aunque lo intentó primero por el lado más inclinado, solo consiguió arrancar cortezas secas y maltratarse las manos. Luego fue por el otro lado. Pudo balancearse y aunque intentaba subir el pie, no fue capaz. Buscó a su alrededor y con mucho esfuerzo aproximó una piedra. Se subió en ella, volvió a asirse. Estiraba la pierna, solo la punta del zapato tocaba el tronco. No podía rendirse, siguió intentándolo por todos los flancos del árbol sin obtener resultados. Cansado, con el rostro enrojecido, sudoroso, con las manos estropeadas y el corazón acelerado, comprendió su realidad. Se había distraído tanto en la vida haciendo otras cosas que no supo cuándo había minorado el paso, cuándo había dejado de ser flexible, cómo había perdido los reflejos, el sentido de orientación y cuándo su piel se había marchitado. Su edad lo justificaba todo. Empezó a saberse un viejo perdido en la reserva ecológica de San Sebastián. Apoyado en la rama que le servía de bastón, subió otra pendiente. Si llegaba a la cima, tal vez podía divisar algo y dar indicios del lugar en que se hallaba. Resbalando y arrastrándose por entre las raíces, llegó a un claro, y desde allí en la lejanía divisó una laguna. Fueron esas las señales que transmitió por su celular cuando dio aviso de haberse perdido. Antes de que el teléfono se descargara, recibió una llamada. Lo hemos localizado. No se mueva de su sitio. Vamos a empezar a organizar el rescate. La noche entró. La oscuridad empezó a ocupar todos los espacios y un halo de misterio se diluía en el aire. Una lluvia ligera caía sobre las hojas con un sonido extraño. El viento helado soplaba con fuerza, desgarrando y arrastrando las hojas muertas y silbando tonadas que daban terror. A ratos dejaba pasar por entre las ramas la luz de la luna. El bosque ahora se le hacía desafiante, cruel, inhóspito. Se le había presentado en la mañana como un espejismo y llegó a la conclusión de que ese no era un lugar pacífico, pues cada elemento luchaba con el que estaba a su lado. La ley del más fuerte se imponía. Recordó a los árboles jóvenes asfixiados por las enredaderas, las plantas parásitas aprovechando la savia de sus víctimas,
la rana comiéndose el insecto y la serpiente acechando a la rana, el camino de hormigas que cargaban grillos sobre sus espaldas, la semilla descompuesta porque no tuvo espacio para nacer, los árboles gigantes negándole el sol a los más bajos, y ahora los mosquitos atacándolo. Tiritaba, su cuerpo estaba aterido, el hambre le retorcía el estómago y comprendió que el bosque se lo había tragado. Aún estaba vivo, conservaba la promesa del rescate que lo animaba, y entonces empezó a cortar ramas y con ellas tapó un hueco que había en la raíz de un árbol. Formó una guarida y se metió en ella. También los mosquitos entraron sin permitirle reposar. El viento se llevaba las ramas y era necesario reacomodar las que quedaban. La neblina blanca y movediza dibujaba fantasmas que lo intimidaban. Tenía mucho miedo de la noche y de lo que sucediera en el bosque durante ella, de que no lo encontraran. Tal vez fue eso lo que dijo la voz, aunque esa voz no era verdadera, era solo algo oculto en el follaje, en los árboles, en los susurros del viento. Fue a recoger más ramas y le pareció ver una sombra. Entonces corrió hacia el refugio. Estuvo alerta. Luego formó un colchón con algunas de ellas y se cobijó con otras. Tenía mucho frío. Se distrajo recordando su niñez allá en la casa paterna, cuando todos se sentaban junto al fuego a contar historias. Todas aparecieron nítidas en su recuerdo y hasta pudo sonreír. Deseó haber aprendido a hacer fuego y a encender una hoguera. Trató de hacerlo con algunas ramitas y frotando 2 troncos. Así pasó un buen rato hasta que se dio por vencido. Estaba al borde de la hipotermia, temblaba y sus dientes castañeaban. De pronto creyó ver una sombra que cruzó veloz sobre la guarida. Abrió bien los ojos y esperó. Nada. Tal vez era una ave nocturna o él alucinaba. Se dio masajes en los pies y frotó sus manos entre sí, las aproximó a la boca y dejó salir su vaho caliente y llevó el calor a los pies helados. Siguió dándole golpes a las piernas. Luego oró durante varias horas. Era muy tarde cuando cayó en la cuenta de que estaba muy cansado. Se acomodó en la ramada. Tal vez si dormía, le pasaba como a los osos, que simplemente disminuyen la temperatura corporal, reduciendo el metabolismo. Pensó que los osos estaban diseñados para soportar el frío con sus capas de grasa y sus cuerpos peludos. Metió los brazos entre la camisa para darse más calor. Estaba listo para dormir cuando la sombra pasó en varias ocasiones y cada vez se hacía mayor. Una sombra como esa no la podía proyectar un búho o un murciélago. Su corazón palpitó con violencia, se apretó contra el árbol. ¿Qué será eso? Dios mío, protégeme, dame tu mano. Pensó que algún animal del bosque lo iba a atacar. Se armó con una rama gruesa, aunque había oído decir que en ese monte no habitaban fieras. Estaba cavilando y explicándose lo que podía hacer cuando oyó otra vez la risa, más nítida y macabra que en el día. Sobrecogido quería correr, pero sus piernas entumecidas no respondieron. Se acurrucó y rezó en voz alta para calmarse. Entonces escuchó aquella voz que le resultaba tan conocida decir: «Delante de ti ha pasado la muerte». Asombrado exclamó: «¿Qué dices? Estoy sano, esta mañana he caminado sin sentir nada, mañana vienen a rescatarme, aún no quiero morir». «No lo has notado, pero ahora mismo estás muriendo un poco». Se estremeció, se sentía indefenso y a merced de lo que ocurriera. Un sudor más frío aún le chorreó por la cara, temblaba. Su respiración agitada parecía un jadeo, tenía la boca seca. Abrió bien los ojos y permaneció en silencio. El terror le impedía escuchar los latidos de su corazón, de sus dientes, de su respiración y el movimiento involuntario de sus músculos.
Le asustaba el croar de las ranas y el canto de los grillos y hasta la luz de los cocuyos. Así permaneció un rato. Si era la muerte, no podía huir de ella. Le encontraría donde quiera que fuera. Y si esa era su última noche, nada ni nadie podía remediarlo. Fue entonces cuando sacó fuerzas de su propio miedo y con la voz quebrada se enfrentó. ¡Muerte! ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes en las sombras? ¿En qué momento me darás tu golpe mortal? Sus ojos estaban fijos en un árbol desnudo que dejó ver su perfil cuando la luz amortiguada de la luna se coló. Le pareció que en las ramas del árbol seco habían garras y que lo acechaban. Imaginó que la muerte estaba trepada en él. Estaba pálido, sigiloso, espiaba el árbol que parecía avanzar hacia él con las sacudidas que el viento le daba. Como un niño asustado, apoyó la espalda contra el árbol. Escúchame, muerte, eres despreciable, ¿lo sabías? Aprovechas la oscuridad para intimidarme. Engañado me trajiste hasta aquí para aniquilarme. Saliste a mi encuentro envuelta en un velo sombrío para que yo no sospechara. Y yo dejaba mi pensamiento vagar y mis ideas fluir para plasmarlas después en el papel. Pobre iluso, qué romántica te sentí esta mañana. A través de la brisa me trajiste aromas que le robaste a los árboles. Y yo, ingenuo, me deleitaba con ellas. Te disolviste en el aire, llenaste el bosque de enigmas que no supe descifrar. Borraste las huellas que me habían dejado a mi paso. Me separaste de mi amigo y me atrapaste hasta reducirme a la indefensión. ¿Desde cuándo me tenías en tu lista, muerte? Muerte, me río de ti. ¿Crees que todos mueren? Pues no. Uno solo te venció, no pudiste contra él. Y resucitó al tercer día y nunca más podrás volver a acecharlo. Sé que a mí, pobre hombre mortal, me transmitirás tu frío tenebroso, tu secreto escondido e intangible, tu horrible fealdad. Me someterás a la oscuridad eterna, al olvido, me reducirás a la nada. ¿Cómo lo harás? ¿Congelando mi cuerpo esta noche? ¿Vas a herirme? ¿A causarme mucho dolor? ¿Me matarás de hambre? ¿O un árbol va a caer sobre mí? ¿Seré atacado por algún animal? Dime, muerte, ¿cómo piensas sacarme del planeta? ¿Cuándo lo harás? ¿Esta noche? ¿O mañana? Eres un misterio. Siempre lo supe. Pero ahora que me enfrento a ti, tengo mucho miedo, eres impredecible. Permaneció en silencio más de una hora con la cabeza agachada. Su corazón se fue calmando mientras las ramas de los árboles bailaban al compás del viento. En algún lugar, unas manos invisibles estiraban la noche con sevicia. Después volvió a hablar. ¡Muerte! A pesar de todo, no eres tan mala. Contigo se acaban los dolores, las tristezas, los afanes, las dudas, las indecisiones. Ya estoy viejo. Tal vez me lamento porque mientras más he vivido, más apegado estoy a la vida. Le tengo miedo al dolor y al sufrimiento. Fue maravilloso haber vivido. Lo que iba a hacer ya lo hice. Ahora que me acerco al final, quiero conciliar contigo, muerte. Ya sé cuál es mi destino. Voy hacia Dios. Lo que te hace buena es que a través de ti me voy a unir en forma definitiva con Él. Así que, bienvenida, muerte. Me voy contigo. Dios mío, acógeme. Ya se había despojado de todo lo que lo encadenaba cuando la mañana apareció sonriendo. La voz le dijo: si te quedas ahí, morirás. Levántate y camina. El ejercicio te hará bien. Escuchar esa voz lo reanimó.
Una esperanza fugaz lo hizo exclamar: ¿alguien vino a rescatarme? Ninguna respuesta. Esa voz seguía inquietándolo. Era tan conocida como de alguien que estuvo siempre ahí en su interior. Se oyó otra vez la risa metida entre los árboles. Ya no le temía. Se levantó despacio. Estaba entumecido. Movió cada una de sus extremidades hasta que pudo ponerse en pie. «Ven conmigo, te mostraré el camino», dijo la voz. «No debo moverme, aquí me rescatarán, me han ubicado. ¿Qué pasará con lo que dijiste anoche?» «Tal vez me apresuré, aún guardo la esperanza del rescate y de vivir. Hay un camino. Ese camino sale a la carretera». «¿Dónde?» «Aquí cerca. Solo debes moverte de ahí. Yo te guiaré». «Está bien, vamos». Caminó con dificultad y se alejó sin darse cuenta. La risa se escuchó otra vez muy adentro del monte, aunque se oía sarcástica y siniestra. «¿De qué te ríes, muerte? Pensé que habíamos conciliado». La risa cayó y la voz no paraba de decir incongruencias. Otras voces se le unieron y parecían entonar plegarias. Los árboles de repente carecían de hojas y en lugar de hojas, millones de ojos verdes lo observaban con asombro en su continuo caminar. Oyó a las ramas cuchichear. Los pájaros cantaron indiferentes sin entender sus razones. Cruzó entre los pinos, entre las raíces y troncos muertos. El piso húmedo gimió bajo sus pies y dejó huellas profundas que se llenaron de agua. La neblina lo envolvió impidiéndole ver el camino, y figuras brumosas bailaron frente a él. Tropezó y no logró evitar su caída y resbaló rodando por la breña. Las estrellas que vio al chocar contra la roca poco a poco perdieron su brillo hasta que se volvieron completamente oscuras. Bien, amigos, el próximo relato que les traeré se llama Prosapia. Les propongo un reto: sin ir al diccionario, adivinar qué es Prosapia. A. Una deidad venerada por los celtas. B. Linaje, alcurnia, abolengo, estirpe de una familia. C. Es un árbol tropical de gran tamaño cuyo origen parece estar en la India. Deja tus respuestas en los comentarios y no olvides suscribirte a mi canal. Así recibirás el próximo relato en forma personal.